Leamos, hermanos, Hechos 16, versículos 22 al 34. Juntos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada, se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Oremos. Querido Padre, gracias te damos en esta noche. Tenemos, amado Dios, el gozo, la alegría, el privilegio de compartir tu palabra, pero a la vez, Señor, una enorme responsabilidad. Danos gracias, Señor, usa este canal humano para que tu palabra llegue a los corazones, Señor, no solamente a las mentes, por medio del poder de tu Espíritu Santo. Glorifícate, Señor amado, en las vidas el día de hoy. Glorifica tu nombre, sí, Padre Celestial. En el nombre de Jesús es nuestra oración. Amén y amén. Mis amados, estamos viendo una serie de mensajes sobre la salvación. Amén. Hemos visto, por ejemplo, el mensaje sobre el llamamiento, cuando Dios nos llama. Hemos hablado sobre la conversión. Cuando somos convertidos, nos convertimos a Dios. Y dijimos que hay dos elementos fundamentales en la conversión. Uno es, ¿quién recuerda? ¿Alguien dijo algo por ello? Uno es el arrepentimiento, y el otro elemento en la conversión, ¿cuál es, hermanos? La fe. En esta noche vamos a hablar sobre la fe, pero no de cualquier fe. Vamos a hablar, hermanos, de la fe verdadera que nos permite recibir, tomar la salvación que Dios nos ofrece. Amén. El pasaje que acabamos de leer, mis amados hermanos, creo que es un trecho de la Escritura muy conocido por todos nosotros. Nos habla cuando Pablo, el apóstol Pablo y Silas realizan su primer viaje misionero a Europa. Llegan a Filipos y ahí la historia nos dice, la historia bíblica nos relata de que había una joven en esa ciudad poseída por un espíritu de adivinación. Así que, hermanos queridos, ya saben, todos aquellos que por ahí, por la televisión o por la radio, están leyendo las cartas, el tarot, el horóscopo y toda esa tontera, están poseídos por
demonios. Amén. Claro y no, clarito, hermanos, ¿o no? ¿Clarito, hermanos? Bien. Nunca consulte usted a eso. Nunca. Nunca. Es una opresión demoníaca. Es otro tema, pero vale la pena decirlo. Entonces, aquella joven decía, estos son hijos del Dios Altísimo, decía la verdad. Pero Pablo entendía cuál era la motivación. Así que Pablo se molesta, se enardece, reprende al demonio y la joven queda librada de esa plaga. ¿Qué pasó enseguida? Evidentemente la joven era una esclava. Porque dice que los dueños de ella vieron que su esperanza de ganancia había desaparecido. La muchacha sin ese demonio ya no podía adivinar, ¿cierto? ¿Qué hicieron con Pablo y Silas? Los llevaron a las autoridades y los golpearon. Los mandaron a la cárcel, a la prisión, tal vez a la celda más sucia que había en la cárcel. Y los pusieron en cepo. Pero en vez de ponerse a llorar, en vez de ponerse a lamentar, en vez de decir por qué Dios nos ha mandado para este lugar, la Biblia nos dice que llegada la medianoche, ellos alababan a Dios. Alabado sea el Señor. La historia sigue, hermanos, nos relata que hubo un terremoto. Al parecer el terremoto fue solo en la cárcel, solo en ese lugar. No les explico más. Solo en ese lugar. Quedaron soltados, libres, las puertas abiertas. El carcelero encargado de cuidar a los presos se quiso matar porque dijo, ya todos fugaron. Y él tenía que pagar las consecuencias del escape de todos esos presos. Quiso matarse, repito, pero Pablo grita, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Y el punto que yo quiero enfatizar en este momento, hermanos, es este. Dice que el carcelero entra, se postra, se arrodilla delante de ellos y les dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Amén. ¿Cómo les dijo, hermano? ¿Qué dijo el hombre? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos, ¿qué le respondieron? ¿Cuál fue la respuesta preciosa, hermanos? Poderosa que suena hasta hoy. No, así está muy tenue, muy débil. Todos juntos, amén, hermanos. Cree. Una vez más, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Alabado sea el Señor. La Biblia nos dice que aquel hombre escuchó la palabra un poco más, creyó y fue bautizado. Y no solo él se bautizó, sino toda su familia. Mis hermanos, entonces lo que yo quiero compartir con ustedes es cómo es esta fe. Aquel carcelero tuvo una fe verdadera que le permitió alcanzar la salvación. Y necesitamos entender, amadas hermanas y hermanos, qué es lo que es la fe verdadera. Porque hay cosas que no son fe. Hay fe que no salva. Repito, hay fe, ¿qué cosa, hermanos? Que no salva. Hay gente que dice que cree que es salva, que cree estar en una correcta relación con Dios por el mero hecho de decir, yo también creo en el Señor. Hermanos, aquí en el Perú, por ejemplo, ¿cuántas personas de los 30 millones de peruanos, cuántos dirán que Jesús es el Señor? ¿Cuántos creen ustedes que dicen eso, Jesús es el Señor? De los 30 millones, casi todos. Un país religioso, predominantemente católico, casi todo el mundo dice Jesús es el Señor. Pero esto no nos libra de la condenación eterna. Hay gente que tiene fe, hermanos, en los ídolos. Y la Biblia nos dice que esa fe tampoco salva. Con todo respeto, cariño, pero en honor a la verdad, ¿no?
Hay gente que tiene fe en la virgencita tal, en el santito cual, pero eso no salva. Porque conforme al pasaje que acabamos de leer, el apóstol dijo, ¿cree en quién? ¿Cree en quién? En el Señor Jesucristo y serás salvo. En otro pasaje de la Biblia dice, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Aleluya. En ningún pasaje de la palabra de Dios se nos pide creer en alguien aparte del Señor Jesucristo. Así que tener fe en cualquier persona aparte de Jesús no salva. No salva. Entonces, hermanos, ¿qué cosa es la fe? ¿Qué es la fe verdadera? Quiero enfatizar esto. Amén, hermanos. ¿Cómo es la fe verdadera? Yo me he estado, hermanos, rebanando un poco el seso pensando cómo les puedo explicar para que podamos, para que quede grabada en nuestra mente cómo es esta fe. Y como somos un país bien orgulloso de nuestra gastronomía, se me ocurrió la idea del ceviche. ¿Cuántos están babeando ya? Ahí alguien dijo amén, hermanos, adentro. Un ceviche, para hacer ceviche, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? Primero, pescado. Segundo, limón. ¿Y qué más? Sal. ¿Está bien o no? Esencialmente. Lo demás, el ajicito, la cebolla, la papita o el camote, la lechuga son adicionales. Pero yo les pongo este caso. Puede haber ceviche de pescado, correcto, porque ahora que hay ceviche de pato, hay ceviche de pollo, tanta cosa, ¿cierto? Pero puede haber ceviche de pescado, sin pescado. ¿Está bien o no? Puede haber un ceviche, tienes pescado, pero sin limón. ¿Y han probado ceviche sin sal? ¿Han probado ceviche sin sal, hermano? Es peor que cartón, ¿cierto? En fin. El tema de esta noche no es el ceviche, es la fe. Pero ¿qué les quiero decir con esto, hermanos? La fe tiene también esos tres componentes esenciales. La fe tiene tres componentes esenciales. La fe verdadera. Y el primer componente de esta fe verdadera, hermanos, es el conocimiento. Repito, el conocimiento de nuestra realidad espiritual sin Cristo. La fe verdadera, en primer lugar, dice, estoy perdido, soy pecador. ¿Me entiende? La fe verdadera tiene eso. Es como el ladrón en la cruz, que cuando mira a Jesús, ¿cómo le dice? Le dice al otro ladrón, nosotros a la verdad justamente padecemos. Nosotros estamos pagando las consecuencias de nuestros hechos. El hombre reconoció, ¿qué cosa, hermanos? Que era pecador. Ese es el primer elemento de la fe. El segundo elemento de la fe, hermanos, es entender que solo el Señor Jesús puede librarnos de la condenación eterna. El segundo elemento de la fe es el conocimiento, el reconocimiento de nuestra alma de que solo Jesucristo es el camino a Dios. Volvamos al ladrón. Lo mira Jesús y dice, este ningún mal hizo. Y de pronto le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el tercer elemento, hermanos, de la fe verdadera es cuando decidimos, repito la palabra, decidimos creer en Jesucristo y deseamos que Él salve nuestras vidas. Tres cosas.
Como les decía, hermanos, un poco jocosamente, un ceviche sin sal no es ceviche. Un ceviche sin limón no es ceviche. Y un ceviche sin pescado tampoco es ceviche. ¿No? ¿Ustedes han probado ceviche solo de limón y sal? Es ceviche de tu lengua, hermano. Hay gente que le gusta comer limón con sal, ¿no? ¿Has visto? Te hacen un ceviche, pero de tu lengua. Hermanos, ¿qué les quiero decir esto? Hay gente que solamente tiene el conocimiento. Hay gente que dice de esta manera, sí, yo soy pecador, ¿y qué? Saben que son pecadores, reconocen que son pecadores, reconocen que están mal delante de Dios, pero rechazan creer en Jesús, pedir perdón. Con esto les estoy diciendo, el solo hecho de creer que uno es pecador no es fe verdadera. No es fe verdadera. Entonces, amados, hay cuánta gente que reconoce que es pecadora y rechazan, sin embargo, la salvación de Jesucristo. Hay gente que conoce la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis. Yo he escuchado a políticos, hermanos, recitar la Biblia de memoria y no por eso son salvos. Como alguna vez me dijo un hermano allá en Brasil, él escuchó a un predicador decir, mi loro recita el Padre Nuestro, y no porque recita el Padre Nuestro, mi loro es un cristiano. ¿Cierto? Hay gente, hermanos, que se enorgullece de ser pecadora. ¿Sí? Hay gente que se enorgullece. Soy mujeriego, pues, ¿y qué? ¿Cierto? Entonces, amados hermanos, el conocimiento solamente nos salva. Pero hay gente, hermanos, que no solamente sabe que es pecadora. Hay gente que reconoce además que Jesucristo es el Salvador. Hay gente que reconoce, sí, Jesucristo es el único que nos puede perdonar. Jesucristo es el único que nos puede salvar. Yo conozco un hermano de la iglesia que tiene un testimonio interesante. No está acá en Lima, para que no estén pensando ustedes quién es. Pero él en su testimonio cuenta lo siguiente. Él cuenta que era joven aún, soltero. A estas alturas ya es abuelo. Y él cuenta que estaba viviendo perdido, muchacho perdido, y tenía un hermano mayor, al cual yo también conocí, el cual no era creyente, pero había escuchado la palabra de Dios. Y su hermano mayor, aquel tipo no creyente, le habló de Jesús, le dijo, oye, tú estás caminando mal, a Dios no le agrada lo que estás haciendo, así que tienes que arrepentirte. No era creyente y le habló. Y este hermano escuchó ese mensaje, fue a la iglesia y aceptó verdaderamente al Señor Jesucristo. Pero él contaba, mi hermano que no era creyente me ganó para el Señor, dijo él. Fíjense ustedes, su hermano no era creyente, sabía del pecado, sabía que Jesús era el Salvador, pero él mismo no había decidido aún entregar su vida al Señor. Así que la fe, que solo contiene conocimiento de nuestra realidad espiritual, reconocimiento de que Jesús es el Salvador, tampoco salva. Lamentablemente, aquel hermano mayor al cual yo lo conocí, murió lejos del Señor, bien lejos de Dios. Hermanos queridos, la Biblia es tan enfática, la Biblia es tan seria, que lo dice claramente. Hay gente que dice, sí, yo creo en el Señor, Jesucristo salva. Santiago dice, los demonios creen de esa manera. Crees en Dios, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan, tienen miedo. Los demonios creen de esa manera y no por eso son salvos.
El pastor Carlos, usted sabe que es bien campechano para hablar bien claro. Cuando era bastante joven obrero, abrió una iglesia en Ñaña. Una iglesia que hasta hoy existe, gracias a Dios. Y él cuenta que llegó Semana Santa y entonces dijo, voy a pasar una película sobre la pasión de Cristo. Hace unos 50 años atrás, ¿no, hermanos? Cuando pues, ¿cuántos tenían televisor? ¿No? Así que él se esforzó, por ahí consiguió tal vez un proyector y transmitió la película sobre la Semana Santa. Invitó al vecindario, evangelista como siempre, y muchas personas fueron a ver la pasión. Y él estaba ahí, ¿no?, queriendo que las personas se entreguen al Señor luego de ver la película. Y él en su lenguaje bien franco, claro, dice, había una señora que cuando veía la película lloraba a moco tendido, dice él. Terminó la película y le dijo a la señora, señora, ¿usted no quiere aceptar a Jesús? Y la mujer le dijo, no me molestes. ¿Qué aceptar a Jesús? No me molestes. ¿Entiende usted, hermano, la idea? ¿Usted me entiende, cierto, hermanos, o no? O sea que mucha gente, repito, sabe que es pecadora, sabe que Jesús es el único que le puede perdonar, pero rechaza creer en Jesús. Entonces el tercer elemento que hace de tu fe una fe verdadera es cuando decides creer en Jesucristo como tu Salvador personal. Aleluya. Así como el ceviche, hermanos, perdónenme, de repente el ejemplo es un poco crudo, ¿verdad? Así como el ceviche es pescado, más limón, más sal, la fe verdadera, hermanos, es el conocimiento de que uno es pecador, perdido delante de Dios, más el conocimiento de que solo Jesús nos puede perdonar, salvar, más nuestra decisión de creer y decirle, Señor, yo quiero que tú seas a partir de hoy mi Salvador personal, aleluya, mi Salvador. ¿Cuántos han tenido ya este tipo de fe, hermanos? Glorias sean dadas a Dios, aleluya. Hermanos queridos, entonces esta decisión, cuando tú decides, sí, Jesús, tú eres mi Salvador. Repito, aquí en nuestro país, todo el mundo dice Jesús es el Señor. Pero ¿cuántos declaran Jesús es mi Señor? Ahí cambia la cosa, ¿cierto, hermanos o no? Ahí cambia la cosa. Todo el mundo puede decir Jesús es el Señor y no por eso son salvos. La cosa cambia cuando decimos Jesús es mi Señor. En esta noche, ¿cuántos pueden decir conmigo Jesús es mi Señor? ¿Pueden repetirlo, hermanos, conmigo? Amén. Jesús es mi Señor. ¿Cuántos dicen conmigo Jesús es mi Señor? Aleluya. Eso es. Entregar la vida a Jesús, hermanos, es comenzar una relación personal con Él. Es comenzar una vida con Él. Yo compartí esta palabra anoche en Cañete y les decía, hasta antes de que me case, ¿está bien? Sandy era la hermana Sandy. Pero una vez que nos casamos, ¿qué puede decir? Ella es mi esposa Sandy. ¿Me entendió? Evidentemente la relación es distinta. Hermanos, es así. Hay mucha gente que dice Jesús es el Señor, pero no tiene relación personal con Él. No conoce, no lo conoce. Es lo mismo que decir, por ejemplo, el señor Ollanta es el presidente del Perú, pero no lo conozco. Nunca he tenido el gusto de tomar un café con él. ¿Me entiende? Igual es con Jesús. Jesús es el Señor,
pero aún no tienen una relación personal, íntima con Él. Pero cuando, hermanos, decidimos que Jesús sea nuestro Salvador, cuando decidimos que Jesús sea nuestro Señor, aleluya, entonces en primer lugar, hermanos, escúcheme bien, ponemos nuestra fe en Jesús para el perdón de nuestros pecados primero. La fe en Jesús significa: Jesús, solo tú puedes perdonarme. Perdóname, Señor. Amén. Solo tú puedes perdonarme. Perdóname, Señor. Segundo lugar, hermanos, la fe en Jesús significa: Señor, solo tú puedes librarme de la condenación de mi alma. En esto, hermanos, soy muy claro. Tenemos que ser muy claros. Hoy en día, hermanos, el tema del infierno es un tema casi como un espanto. No lo quieren predicar en las iglesias. ¿Saben, hermanos? Nosotros no podemos quitar de la Biblia lo que está en la Biblia. Pero el infierno es una realidad horrenda. El pastor Cecino, estos días que estuvo tan mal, estuvo ya al borde. Él dice, hermano, que fue llevado por el Señor a ver el infierno. Y él no nos explicó mucho, nos dijo, pero es tan horrible el infierno. Y él decía, Señor, ¿yo qué hago aquí? Imagínense el terror de eso. Yo tal vez hasta les puedo contar algo personal. Yo me recuerdo que siendo muchacho, chiquillo, adolescente tal vez, haciendo esas locuras de la vida, yo tuve un sueño. Y, hermano, me desperté aterrorizado. Como que fui llevado a la cumbre así de un monte y abajo estaba el infierno. Fuego, gente gritando y yo desesperado de miedo, porque yo sabía que mi lugar era ahí. Yo no estaba caminando bien con Dios. Y entonces ahí me arrodillo y el Señor estaba a mi lado. En ese sueño le digo, Señor, ten misericordia de mí, sácame de aquí. Me desperté. Le dije, Señor, ten piedad de mí. Chiquillo, muchacho, experiencias. El infierno es una realidad. Y no podemos tener temor, hermanos. Oh, sí, muchas personas se van a sentir entristecidas por eso, hermano. Es cruel. Es cruel no decir a la persona, mi amiga, mi amigo, si no te arrepientes. Hay una condena terrible delante de ti. Jesús habló sobre el infierno. Y nosotros no podemos quedarnos callados al respecto también. Mis hermanos, tener la fe en Jesús es creer que Él quitó toda nuestra culpa. Es creer en Jesús, hermanas y hermanos, que Él murió en nuestro lugar y que ahora ya no somos condenados, sino que ahora somos justos para nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Creer en Jesús, hermanos, es tener ahora una nueva relación con el Señor. Es vivir una nueva relación personal con Dios. Es descansar en Él, es confiar en Él en todo tiempo. Es descansar en Él. Creer en Jesús, hermanos, es ir a Él siempre. El apóstol Pedro un día le dijo a Jesús, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amén, aleluya. La verdadera fe en Jesús, hermanos, también es obedecerle. Hermanos queridos, el Señor Jesús en uno de los pasajes más claros de la Biblia dijo de esta manera, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Serio?
Más aún el Señor dijo, mucha gente vendrá a ese momento y me dirá, Señor, pero ¿por qué mi lugar va a ser el infierno si yo hice milagros en tu nombre? Expulsé demonios en tu nombre. ¿Por qué me tengo que ir al infierno? Y el Señor, ¿qué dice, hermanos? Y el Señor les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es serio, es grave. Hay cuánta gente que dice yo creo en el Señor y no le obedece. ¿Cuánta gente? Hay que ser muy directo y claro. Hay gente que cree que porque carga un anda y se daña los hombros, ya está bien con Dios. Pero baja el anda y lo primero que es ir con los amigos a tomar y a perderse. La verdadera fe implica que ahora Jesús no solamente es tu Salvador, sino que también es tu Señor. Aleluya. Y la verdadera fe en Jesús, hermanos, nos lleva a entender que estamos libres de la ira de Dios. Hermanos queridos, la Biblia dice que un día daremos cuentas delante de Dios. La Biblia es tan clara que dice de esta manera, está establecido que los hombres mueran una vez, una sola vez, y después de esto, ¿qué cosa, hermanos? El juicio. Seremos juzgados por Dios y no habrá excusas. Alguien puede decirle, pero ¿por qué me vas a mandar al infierno, Señor? Si cuando mi mamá, mi papá, mi amigo estaba enfermo del riñón, yo le di mi riñón. Otro puede decir, Señor, cuando estaban algunos enfermitos, yo les daba sangre, donaba sangre, Señor. Nada de eso servirá. Nada. Nada. La única manera, hermanos, por la cual el hombre podrá pasar y ser declarado justo delante de Dios, o es declarado justo delante de Dios, es cuando el hombre cree en Jesucristo y le dice, Señor, solo tú me libras de la ira venidera. Solo tú. Esto es fe. Esta es la verdadera fe. Fuera de esto, mis queridos hermanos y amigos, es algo que tal vez se parece a la fe. Es algo que se parece a la fe, pero no es la fe verdadera. Hermanos, yo les quiero hacer una preguntita. Díganme ustedes, ¿un billete falso se parece al verdadero o no? ¿Ah? ¿Un billete falso se parece al verdadero o no? Claro que se parece. Si no, nadie lo usaría, los delincuentes nunca lo usarían, pero se parece. ¿Pero tiene algún valor? ¿Tiene algún valor o no tiene valor? No tiene ningún valor. Más o menos esa es la fe. Así es el tipo de fe, cuando no es una fe verdadera. Aquel hombre, aquel carcelero, vino delante de Pablo y decía, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta, hermanos, que hasta hoy nos da tanta alegría, valor, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquel hombre creyó. Escuchó más la palabra del Señor. La Biblia nos dice que Pablo y Silas le hablaron más acerca del Señor. Él creyó y la demostración de que su fe era verdadera fue cuando se bautizó y dijo, yo quiero ser bautizado. Yo quiero. Y la Biblia nos dice que además el hombre se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Alabado sea el Señor. Se regocijó de haber tenido una fe verdadera con la cual pudo alcanzar y recibir la salvación que Dios ofrece.
Una vez más yo les quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes ya tienen esta fe verdadera, hermanos? ¿Cuántos pueden declarar, yo tengo esa fe, gracias sean dadas a Dios? Pero tengo que preguntarte con sinceridad, si aún no tienes esta fe verdadera, mi amiga, mi amigo, llegó la hora de que la recibas. Llegó la hora de que tú creas realmente que el Señor Jesucristo, y corras a Jesús y le digas, Señor, yo creía que con tener fe, con creer que tú eras el Señor era suficiente. Pero esta noche yo quiero que tú seas mi Salvador personal. A partir de hoy, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor. No quiero, Señor, que solamente seas el Señor. Quiero que seas hoy mi Señor. Aleluya. Y esta noche, en el nombre de Jesús, tú alcanzarás la salvación eterna de tu alma. Pongámonos en pie, amada iglesia. ¿Cuánto dan gloria al Señor, hermanos? Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Glorias sean dadas a Dios. La fe verdadera. La fe verdadera es aquella en la cual reconocemos que estamos perdidos en nuestros pecados. La fe verdadera entonces cree que solo Jesús nos puede perdonar y librar de la condenación eterna. Y la fe verdadera dice, sálvame, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Aleluya. ¿Podemos orar un momento, hermanos? Si tú ya has tenido esta fe maravillosa, da gloria al Señor, hermanos. Da gloria al Señor, porque Dios te salvó, Dios te perdonó. Aleluya. El Señor te redimió. Tú eres un hijo de Dios. Aleluya. Tu lugar eterno es al lado del Señor Jesucristo. Y no tienes por qué más tener temor del lago de fuego, tal como dice la palabra del Señor. Aleluya, tu lugar es con el Señor Jesucristo por toda la eternidad. Aleluya. Pero yo quiero invitarte, si alguna persona hoy escuchó esta palabra, aún no has tenido esta fe verdadera, y dices como aquel carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser librado de la condenación eterna? ¿Qué debo hacer para escapar de ese destino eterno sin Cristo? Una vez más, como Pablo, te decimos, cree verdaderamente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Aleluya. Tendrás el gozo de la salvación en tu alma. Ven al Señor pidiendo perdón por tus pecados. Ven al Señor declarando que a partir de hoy Él será tu Señor personal. No el Señor de los demás, sino tuyo. Aleluya. Aleluya. Y verás qué linda, qué cosa tan hermosa es tener una relación personal con Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Aleluya. Hubiera alguna persona que en esta noche quiere alcanzar salvación en Jesucristo, quiere entregar su vida a Jesús. Aleluya. Quieres dejar de pecar. Quieres que Jesucristo sea tu Salvador. Yo te invito en el nombre de Jesús. Aleluya. Haz una señal con tu mano. Queremos orar contigo en esta hora. Quiero orar contigo en este momento. Quiero guiarte en una oración, aleluya, por la cual tú vas a alcanzar la salvación de tu alma. ¿Tenemos alguna vida en esta noche? Puede levantar su mano y decir, yo quiero que el Señor perdone mis pecados. Yo quiero que el Señor me salve. Aleluya. Tenemos a un joven, Dios te bendiga.